Vamos allí a Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Gloria al Señor. Bueno, vemos que el autor de los Hebreos, amado hermano, en estos capítulos explica de una manera tan detallada lo que es el trabajo o el oficio de sumo sacerdote. Tanto en los versículos anteriores hablaba de Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice aquí en este capítulo que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Para empezar, ningún sumo sacerdote se podía autonombrar, por decirlo así. Vemos que en la palabra, desde el principio, el Señor escogió a la tribu de Leví. Y para el sacerdocio o como sumo sacerdote, sabemos que el primer sumo sacerdote fue Aarón. Y la descendencia de Aarón eran los que podían ser sacerdotes y sumo sacerdote. Entonces es constituido por Dios a favor de los hombres. Había un trabajo. Es decir, el sumo sacerdote no era constituido allí para que se sintiera superior a las demás personas, no. Él era escogido, fue escogido por Dios para un propósito a favor de los hombres. ¿Cuál era esto? Dicen, lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese era el oficio del sumo sacerdote, ofrecer ofrendas. Habían ofrendas de gratitud hacia Dios, pero también habían sacrificios por el pecado. Y sea lo uno, sea lo otro, nadie más podía hacerlo, sino solamente el sumo sacerdote. Vemos que incluso Saúl pecó delante de Dios por querer hacer el trabajo que no le correspondía. También Usías en un momento él intentó hacerlo, ofrecer allí un sacrificio que no le correspondía y terminó leproso, amado hermano. ¿Por qué? Porque esto no es del que quiere, es de aquel a quien Dios designó, y debía él presentar ofrenda delante del Señor. Entonces, en cambio vemos a Jesucristo, en contraste de este sumo sacerdote con Jesucristo, es que el sumo sacerdote debía presentar ofrendas, y dice que por él mismo, ¿verdad? Y también por los demás. Entonces, él tenía que presentar una ofrenda, más Jesucristo él mismo fue la ofrenda perfecta, amados hermanos. Dice allí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Este sumo sacerdote, como era un hombre, él iba a tener debilidades, iba a tener los mismos sentimientos que cualquier persona, las mismas luchas que cualquier persona. Y al tener él esas luchas, él debía comprender al ser humano, comprender a las otras personas, entender que ellos también tenían sus debilidades y que él mismo no era perfecto. El único sumo sacerdote perfecto fue Jesucristo. Y él, el sumo sacerdote, dice que debía mostrarse él también paciente con los ignorantes. Es decir, no, cuando alguien viene delante de allí del sumo sacerdote, venía con algún problema a presentar ofrenda, el sacerdote no estaba para ser juez de esa persona. ¿Por qué lo hiciste? No, él debía entenderle, debía ponerse en su lugar, debía entender que él mismo también cometía errores delante de Dios y que el Señor tenía misericordia de él. Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿sí? No hay nadie que esté en esta tierra que nunca peque. Por eso nosotros, hermanos, como pastores, podríamos decir lo que tenemos la
la bendición de pastorear, debemos ponernos en el lugar de las personas y no podemos hacer de jueces delante de la gente. Mira este frío, mira este cómo actuó, porque nosotros también, hermanos, somos débiles, también cometemos errores. Entonces, sin embargo, con todo y eso, ¿qué hacía el sacerdote? Él presentaba ofrenda y presentaba sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino como sacerdote, amados hermanos, y Él vino y se puso en la condición de nosotros. La diferencia de Jesucristo y este sumo sacerdote, bueno, hubo muchas diferencias, pero una de ellas es que Jesucristo no pecó. Sin embargo, Él, al hacerse hombre, Él entendió nuestras debilidades. Él entendió que nosotros somos débiles en muchas cosas y Él no cayó en pecado, pero sí nos entiende, amados hermanos. Tenemos un sumo sacerdote delante de Dios que nos entiende, que presenta sacrificio, que presentó la ofrenda perfecta delante del Padre para con nosotros y que está allí intercediendo por nosotros, amados hermanos. ¿Para qué? Para que nuestras debilidades, allí hay alguien que intercede, hay alguien que clama delante del Padre, hay alguien que está allí, amado hermano, día a día intercediendo por nosotros, que en nuestras debilidades, por eso allí Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos libra de todos nuestros pecados. Allí está Él intercediendo. Cuando nosotros fallamos, allí está el Señor diciendo, Padre, ten misericordia de él, ayúdale. Señor, vamos a fortalecerlo, vamos a levantarlo. Yo sé lo que es un dolor, yo sé lo que es la tristeza, yo sé lo que es la decepción, yo sé lo que es una traición, ¿verdad? El Señor vivió muchas cosas, amados hermanos, que nosotros vivimos y por eso Él no se entiende. Y asimismo el sumo sacerdote debía presentarse paciente con los extraviados, hermano. Y nosotros no nos pongamos en papel de jueces de los demás. Tengamos misericordia, oremos, clamemos. Quizá usted diga, yo no soy pastor, bueno, pero estamos como, de alguna manera, como sacerdotes, porque estamos intercediendo. Jesucristo intercede delante del Padre, pero aquí en la tierra nosotros oramos los unos por los otros, presentamos delante del Señor, clamamos por las almas, clamamos por los enfermos, clamamos por aquellos que han cometido cuantas cosas. Nosotros venimos delante del Señor como venía ese sacerdote. La diferencia es que nosotros venimos delante de Jesucristo y Jesucristo está delante del Padre. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a cumplir, así como ese sumo sacerdote cumplía su deber, su oficio. Nosotros estamos hoy para presentar intercesión, clamor, misericordia por nuestros hermanos. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis hermanos. La gracia del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Dicen los textos 3 y 4. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Gloria al Señor, como venía explicando la pastora, acerca de lo que es el oficio de los sacerdotes. Y dice aquí que ellos debían ofrecer sacrificios y ofrendas primeramente por ellos mismos, porque estaban rodeados de debilidad. Sabemos que los ministros, los pastores, los sacerdotes son hombres que tienen debilidades, son hombres que tienen allí defectos, porque son seres humanos también. Y dice aquí la palabra del Señor que deben ofrecer sacrificios y ofrendas por ellos mismos primero, antes que ofrecer por el pueblo. Nosotros como ministros del Señor debemos de llevar una vida consagrada, buscando el rostro del Señor, implorando el perdón de nuestros pecados, implorando la misericordia del Señor sobre nuestras vidas, porque hay debilidad en nosotros, cometemos errores, fallamos, así que nosotros no podemos caer en el terreno de juzgar a los ministros, de juzgar a los pastores, porque son seres humanos que están rodeados de debilidad. Nuestro deber es orar por ellos para que el Señor les ayude, les guíe. Y dice el verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. A través de la palabra conocemos que Dios mismo dio la orden a Moisés que allí estableciese a Aarón como su sacerdote, como ministro suyo. Y estaba leyendo allí, qué bonito cómo Dios tomó allí
el detalle hasta de las ropas reales que estas personas iban a llevar cuando iban a ministrar, esos detalles de perlas preciosas, de piedra, lo que iban a llevar en cada hombro, que eran los nombres de las tribus de las tribus de Israel, para presentarlas delante del Señor. Nadie toma para sí esta honra, nadie dice yo quiero ser pastor y me voy a establecer pastor. No, no es así. Esto no es por herencia, sino por ser llamado por Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te califica y dice, lo voy a llamar y lo voy a establecer como un sacerdote, como un ministro, entonces recibes esta honra. Así que si tú estás allí en este lugar de honra, sigue adelante. Dios te escogió, Dios tiene un propósito contigo. Quizás no estás viendo el fruto de tu trabajo ahora, estás pasando por momentos duros, difíciles, estás siendo probado. Sigue adelante, que hay una recompensa. Has sido escogido con un propósito especial, así que sigue adelante, que Dios está contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiga, que Dios nos guarde. La paz de Dios en tu vida, hermano, amigo que nos estás viendo. Gloria al Señor. En este capítulo me corresponde el versículo 5 y 6, dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este capítulo podemos notar que el Señor estableció dos órdenes sacerdotal, según los levitas, que eran de la familia de Aarón, y según el orden de Melquisedec. Y nos da a entender que el sacerdocio de Aarón, aunque era establecido por Dios, era un sacerdocio limitado, pues el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, después por el pueblo, y era un sacerdocio que se iba haciendo continuamente. La gente fallaba, pecaba y tenían que venir a donde el sacerdote, donde el sumo sacerdote, y hacer el sacrificio. Pero aquí hay un hay un sacerdocio que ofreció un sacrificio una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Otra cosa que llama la atención aquí es que según el orden sacerdotal de los levitas, estos eran impuestos por Dios, como hablaba la hermana Verónica, que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así también este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, también era escogido por Dios. Fíjese que aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él no pudo autoproclamarse sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que dice ahí el versículo 5, que él asimismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice ahí el versículo 6, que lo recalca del Salmo 110:4, cuando dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio levita. Y aparte de ofrecer un sacrificio una vez y para siempre, también ofrece a un intercesor que intercede por nosotros y está a la diestra del Padre, y que cada día que tú y yo podemos fallar, Él intercede porque Él pagó el precio allí en el Calvario. Un solo sacrificio se hizo y este bastó para toda la humanidad. Antiguamente había que hacer sacrificios por persona, sacrificios por familia, pero este sacerdocio, Jesucristo, se presentó, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos
en el versículo 7 de Hebreos capítulo 5. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, aquí hablamos, en este versículo habla de cuando el Señor Jesús estuvo en el monte Getsemaní. Él estuvo orando en ese monte y en ese momento el Señor Jesús sintió mucho temor de lo que le iba a acontecer. Y él oró con gran clamor, con gran súplica, con lágrimas de sangre. Lo habla en Lucas 22 a partir del 39, pero específicamente en el versículo 42 dice, y oró diciendo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y enseguida el Señor le escuchó y envió un ángel a fortalecerle. Mis amados hermanos, hay momentos en nuestra vida que pasamos momentos duros, momentos difíciles, momentos en los que realmente derramamos nuestro corazón delante del Señor y le decimos, Señor, ya no podemos más, ya no puedo más, Señor, mira este problema, mira esta enfermedad, ayúdame porque ya sentimos que no podemos, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos escucha porque el Señor escucha nuestras oraciones, Él está atento, Él no es sordo, Él escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y hay momentos en que, ejemplo, si tú pierdes a un ser querido, tal vez el Señor no va a resucitar a esa persona porque, bueno, ya falleció y todos todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? En esta tierra. Pero tal vez el Señor no va a resucitar ese ser querido al que tú le estás clamando y le estás pidiendo y por el cual estás sufriendo tanto dolor, pero sí te va a fortalecer en ese momento de prueba. Asimismo pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús, el Señor Dios no dijo, bueno, ay, como está orando, ay, pobrecito, está mal. Bueno, ya no lo vamos a sacrificar, no va a pasar por eso. No, porque eres mi hijo y no lo vas a hacer. No, el Señor sabía que era necesario que el Señor Jesús padeciera lo que padecía por amor a nosotros, pero lo fortaleció. Y asimismo, mis amados hermanos, es con cada uno de nosotros. Podemos pasar pruebas, podemos pasar momentos muy duros, pero el Señor siempre está allí escuchando nuestras oraciones, escuchando nuestros ruegos cuando clamamos con un corazón humillado ante su presencia. Un corazón humillado ante la presencia del Señor, el Señor no desprecia. Y en la última parte dice, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Yo siempre oro y le digo, Señor, yo quiero esto humanamente. Señor, yo quisiera que tú hicieras esto por mí, yo quisiera que sucediera esto, pero más allá de lo que yo quiero o de lo que yo deseo, es que se haga tu voluntad. Y hay momentos en los que va a doler la voluntad de Dios, va a doler, pero es necesario. Asimismo, el Señor Jesús padeció ese dolor, pero era necesario. El Señor Jesús fue obediente al Padre, obediente. Y también lo hizo por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio tan grande que el Señor Jesús hizo en esa cruz, nosotros tenemos vida eterna junto con Cristo. De lo contrario, estaríamos condenados. Entonces, mis amados hermanos, si usted siente tristeza, siente dolor, porque es normal. El Señor Jesús también lo padeció cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se hizo hombre. Él padeció lo mismo que padecemos nosotros, él sintió dolor, él lloró. De hecho, en varias oportunidades en la Biblia menciona que el Señor lloró. Bueno, realmente en 3, pero a lo mejor lloró muchas más veces, ¿verdad? Pero él sintió y padeció esos dolores, eso que nosotros sentimos muchas veces. Por eso es que él conoce y él sabe cuando nosotros nos sentimos mal, porque él lo vivió también. Entonces, mis amados hermanos, no hay oración que el Señor no conteste. No hay
dolor que el Señor no pueda calmar, que el Señor no pueda quitar. Así que sigue adelante, mi amado hermano, sigue adelante, mi amado amigo. Aunque estés pasando por luchas, aunque estés pasando por pruebas, recuerda que siempre, siempre, siempre su voluntad es agradable y perfecta. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Continuamos aquí con este devocional, capítulo 5 de Hebreo, verso 8 y 9. Dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, venimos, ¿verdad?, escuchando acerca de este punto, ¿verdad?, de lo que es ejercer el sacerdocio. Bendito sea el Señor. Y en este caso, bueno, vemos, ¿verdad?, la figura principal, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Pero viendo allí, ¿verdad?, que hay cosas a veces que no son fáciles de obtener. Todo, ¿verdad?, amerita un sacrificio, amerita disciplina. Es una de las cosas que hoy día dentro de la iglesia necesitamos, ¿verdad?, tener esa disciplina de parte del Señor para proceder, ¿verdad?, a ejercer un ministerio, a ejercer una responsabilidad dentro de las cosas del Señor. Y vemos en este caso el modelo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nos paramos por un momento o nos detenemos por un momento allí en Isaías capítulo 53, podemos observar, ¿verdad?, ya este hombre, este profeta, venía hablando o habló, ¿verdad?, por un momento acerca de lo que iba a padecer el siervo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Para qué, hermano? Como les dije anteriormente, para perfeccionar, para entrar, ¿verdad?, a la obediencia al Señor, y sabiendo, bueno, que se constituye una vez más por obediencia el autor de la vida, mis amados. No hay otro, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo allí en las cartas de Timoteo, ¿verdad?, ese mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Oiga, nadie va a tener ese amor, nadie va a tener ese interés como lo tiene Jesucristo por nosotros, mis amados. Oiga, la Biblia dice allí en Juan capítulo 3, verso 16, que conocemos, ¿verdad?, ese texto, el amor de Dios, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, sobre la humanidad, dio a su Hijo por causa nuestra, por causa de nuestros pecados. Entonces, como dice la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia, hermano. En medio de este proceso de nuestro Señor Jesucristo, vemos, ¿verdad?, que una vez más reconquista, ¿verdad?, ese lugar que había dejado allí por causa nuestra. Dice que luego de la muerte y luego de la resurrección ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el Señor. Es el único, hermano, como dije anteriormente, es el autor de la vida, es el sumo sacerdote. Considerad, dice allí en el capítulo 3 de esta misma carta, ¿verdad?, considerad a este hombre, ¿verdad?, al apóstol, vamos a decirlo así, a nuestro sumo sacerdote, hermano, aquel que está velando, vamos a decir, día y noche, está allí intercediendo a la diestra del Padre por nuestra situación. A veces puede ser situación positiva, situaciones negativas, pero está nuestro Señor Jesucristo, el único, hermano, el que penetró, dice la palabra, que se rompió aquel velo. Bendito sea el Señor. Qué privilegio nosotros hoy día de entrar a su presencia. Anteriormente había un mediador, era el hombre. Hoy día está Jesucristo delante de usted y delante de mí. ¿Para qué? Para que comencemos a clamar, a gemir, comencemos a presentar la situación o esa responsabilidad que tenemos. Es el único que nos puede fortalecer. Jesucristo, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra que se hizo carne, ¿verdad? Se hizo hombre para darnos ese modelo, para darnos ese ejemplo que sí se puede, mis amados. En medio de nuestras debilidades, en medio de esa etapa difícil que a veces atravesamos, nos sentimos solos, pero allí donde está el abogado, allí está el abogado pendiente, hermano, de nuestros gemir, de nuestros pensamientos, nuestro corazón, está atento el Señor. Por eso es bueno, ¿verdad?, que en medio de esas luchas, esas dificultades, nos rindamos delante del Señor y entreguemos nuestras cargas, nuestras luchas, porque es solamente Jesucristo, autor de la vida, el sumo sacerdote, aquel que nos puede ayudar, que nos puede dar la fortaleza y de verdad nos puede dar la victoria en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Siguiendo el capítulo 5. En el versículo 10 dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, vemos que este Melquisedec
fue sumo sacerdote, fue superior a Aarón. De este sacerdote no se conoce nada, pero vemos que fue sumo sacerdote y es superior a Moisés, porque hubiese dicho según el orden de Moisés, de Aarón, ¿no? Sino que dice según el orden de Melquisedec, ¿no? Y a él nadie lo conoce, nadie sabe, solamente sabemos que Abraham le dio los diezmos a él y él lo bendijo. Pero de ahí nada más. Y aquí lo nombra que Cristo Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec era superior a Aarón, ¿no? Porque debía ser en el orden de Aarón, ¿no? Entonces, según la jerarquía, vino a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, vemos que aparte de Aarón, hubo otro sumo sacerdote, ¿no? Y ese sumo sacerdote, pues, no se sabe, fue Cristo Jesús, que estaba antes, ¿no? Porque dije que fue rey de Salem, pero no se conoce más nada de la genealogía de él, ¿no? Sino que le salió a recibir a Abraham y le dio de comer, y Abraham le dio los diezmos a él, ¿no? Porque lo sintió superior, ¿no? Entonces, y aquí vemos que según la orden de Melquisedec fue sacerdote Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el que ahora, el mediador, como antes, el sumo sacerdote rogaba a Dios, al Padre, por los pecados de la gente. Ahora, este sacerdote que está a la diestra del Padre, está rogando por nosotros. Él es el sumo sacerdote a quien nosotros debemos confesarle nuestros pecados y Él los lleva a la presencia del Señor, ¿no? Y sin la presencia, sin tomarlo en cuenta, Cristo Jesús, nada podemos hacer. Tenemos que estar siempre rogando y pidiéndole a Cristo Jesús, que es el único Salvador de nosotros. Que el Señor nos ayude a reconocer esto, que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Aquí comenzando la mañana del día lunes, sé que al otro lado del charco, al otro lado del océano, están terminando su día domingo, está finalizando ya el día y sin embargo se detienen un poquito, retienen sus sueños para estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en el libro de Hebreos, el capítulo 5, y ahora continuamos con el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando la gente busca argumentos para todo lo que se le dice, aquí suelen decir la pescadilla que se muerde la cola, que hay un tipo de pescado aquí que lo doblan y le meten la cola en la boca y allí lo ponen para que la gente lo vea y lo compre. Pues, mis amados hermanos, ese es un círculo vicioso. Hay cuestiones necias que no tienen explicación. ¿Quién fue primero, la mujer o el hombre, el huevo o la gallina? Y la gente busca argumentos sin sentido para contradecir lo que Dios dice que hagamos, lo que Dios dice que debemos hacer. Mis amados hermanos, cuando Dios habla hay que obedecer. Pablo le dice ahora a los hebreos que hay cosas que son difíciles de explicar. ¿Pero por qué difícil? No por el que lo está explicando, porque no tenga entendimiento, sino por la gente que tiene que oír, porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír? Que no entienden, porque siempre tienen un argumento
para contradecir las ordenanzas, lo establecido. Y cuando una iglesia llega a ese nivel, cuando una iglesia llega al momento en que todo lo contradice, todo le parece mal, es porque ya tiene un espíritu crítico. Antes de que se establezca una ordenanza, antes que se diga algo, ya tiene el argumento para contradecirlo. Entonces, la culpa no es del maestro, sino de los discípulos. La culpa no es del que explica, sino del oyente. ¿Cómo oyes tú cuando oyes la palabra del Señor? ¿Tienes un corazón dócil o estás con un espíritu crítico juzgando todo lo que se te dice? Qué difícil era para el Señor Jesucristo explicarle la palabra a los judíos. Mire, predicó en Galilea, las multitudes le siguieron. Predicó en toda Decápolis y los pueblos salían enteros a recibirlo. Recibían sus milagros, recibían sus palabras. Todos los pueblos se volvían al Señor. Pero entró a Jerusalén. La primera reacción fue que todo el pueblo salió unidos en una alabanza para recibir al Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero días después estaban cazando cada palabra que decía para atacarle, para contradecirle. Le hacían preguntas con malas intenciones, como aquella que si era lícito dar tributo al César. Si Jesucristo decía que no, inmediatamente lo acusarían con el gobierno dominante, que era el gobierno romano. Y si decía que sí, entonces también le tentarían de una o de otra manera. Estás con los que dominan a la nación, eres un traidor, Jesucristo. Mire, Dios es Cristo, es Dios. Él es la sabiduría andante. ¿Qué le dijo Jesucristo? Enseñadme la moneda. ¿De quién es la imagen? Ellos respondieron, del César. Jesucristo le dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa en su lugar. Aquellos hombres se quedaron maravillados de la respuesta del Señor. Entonces, si tú recibes la palabra para contradecir, qué difícil es para un pastor cuando tiene personas contradictorias y contenciosas. Todo lo que digas, mire, tiene argumento, tiene oposición, tiene temas para discusiones, porque no lo reciben con alegría, sino que tienen una barrera, tienen un prejuicio y todo lo usan para contender. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hay personas que nunca terminan de madurar, que después de viejo, después de haber recibido la palabra, después de haber sido enseñado, pudiendo ser ya unos maestros y estar enseñando a otros, tienen necesidad de que día a día se les esté explicando las mismas cosas. En todo es motivo de contradicción. Se le enseña sobre el bautismo, pues después entra en contradicción. Bueno, allá hay un versículo que dice, cada uno bautícese en el nombre de Jesús. Y aunque tú le digas que dijo Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquellas personas se encierran en unos temas que no tienen salida. Mis amados hermanos, es tan sencillo pensar de que Pedro le estaba predicando a los judíos, gente que ya conocían a Dios, el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, así que ellos tenían que levantar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado,
a todos atraeré a mí mismo. Así que ellos tenían que dar a conocer a Jesucristo. Era un mensaje evangelístico, las ocasiones en que dijeron bautícense cada uno en el nombre del Señor. No era una enseñanza esquemática, sino un mensaje evangelístico para dar a conocer a Jesús. Nunca aparece en la Biblia el hecho, nunca aparece el momento exacto en que una persona se bautizó, o a lo menos que hicieran referencia a los nombres que se utilizaban. Jesucristo se bautizó y solamente aparece que se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Espíritu Santo venía en forma de paloma y se posó sobre él, y allí abajo estaba el Hijo, pero no hace referencia al vocabulario que usó. Así que esos son temas que son unos círculos viciosos, círculos, mis amados hermanos, de donde nunca se sale y nunca se termina de discutir. Pudiendo ya ser un maestro, necesitas que se te explique siempre las mismas cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a abrir tu entendimiento para que el Señor trate contigo? No dediques tu vida a pasarla contendiendo, porque para poco es provechoso. El versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cuando a una persona hay que estar explicando siempre las mismas cosas, es como que a una persona después de crecer se le esté dando solo leche. No solo con leche se alimenta un ser humano. Mire, necesita las distintas vitaminas que tienen los alimentos sólidos. Necesita, mis amados hermanos, la proteína de la carne. Necesita las vitaminas que producen los cereales, las verduras, la fruta. No solo con leche. Cuando solamente toma leche es porque es un niño. Y cuando una persona gusta de la leche es porque es un inexperto. No ha madurado. Necesita que siempre se le enseñe las mismas cosas. Así que es tiempo de que empecemos a madurar. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Dile a Dios que te revele la palabra. La palabra es revelada. Si no, puedes estar leyendo toda tu vida la Biblia y no entenderla. Mire, un ministro de Candace de Etiopía venía leyendo la Biblia. Era ministro de finanzas. Y él venía leyendo la Biblia, mis amados hermanos, y se le acercó Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si tú no entiendes la palabra, tienes a un hombre de Dios que está dedicado al estudio de la palabra. Ese es el pastor. Ve y que él te lo explique, pero sé lo suficientemente humilde y lo dócil para entender, para ser humilde y saber recibir lo que te está enseñando ese hombre de Dios. No resista, recibe con humildad la palabra implantada para que por ella podáis crecer sanos en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a madurar para ser expertos en la palabra, para madurar y conocer las Escrituras. Cuando llegaron los discípulos a Berea, los bereanos sacaron las Escrituras para comprobar que era así todo lo que ellos decían. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y que si alguno ministre conforme al don que se le ha dado. Que Dios nos ayude para madurar en esto. El versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que cuando dejas de tomar leche y empiezas a comer sólido, es porque tu cuerpo está madurando, tu cuerpo está adquiriendo las vitaminas necesarias para pasar
a la otra etapa de la alimentación, la comida sólida. ¿Estás tú comiendo sólido o es de los que están probando de leche todavía? Los que tienen necesidad de que se les explique las mismas cosas día a día. Hoy tú necesitas madurar. La Biblia dice, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis. Debemos desear como niños, mis amados hermanos, esa leche espiritual, ese alimento espiritual, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. No es lo mismo leer la Biblia uno por sí mismo en la casa que buscar a alguien ya experto que se le explique. Para eso hay un pastor, para eso hay un obrero que está allí esperándote para explicarte la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a madurar, es tiempo de crecer, no siga siendo el mismo de siempre, madura. Hay fenómenos, hay cosas que son antinaturales. Lo natural es que si una persona se alimente, crezca. Pero hay personas que no asimilan el alimento para su crecimiento y se convierten en enanos espirituales. Eso es algo fuera de lo normal. Les crece la cabeza y la barriga y nada más. Que Dios nos ayude para crecer, no poner obstáculo a nuestro crecimiento. Y hoy, para poder crecer, necesitas la primera etapa, que es nacer. Nacer, crecer y multiplicarse. La Biblia dice que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Así que en este momento, allí donde estás, vamos a entregarte al Señor. En el momento que te entregas al Señor, el Señor opera en ti el milagro del nuevo nacimiento. Así que pon tu mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para decirte, Señor, que soy un pecador. Reconozco que he vivido de espaldas hacia ti, viviendo según mi propio pensamiento. Pero ahora me vuelvo a ti para decirte, Señor, que quiero guiarme según tu consejo. Que me guíe según tu consejo. Que quiero oír tu voz. Que quiero oír tu voz. Y ser oveja dócil. Y ser oveja dócil. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Perdona mi rebeldía. Perdona mi rebeldía. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra en mí a Jesucristo. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El Señor dice en su palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 33, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que no la debe, no la teme. Si usted es una persona que crea la palabra, que obedece a la palabra, que anda en la presencia del Señor, sin que su corazón le reprenda, mire, usted va a vivir tranquilamente y va a habitar confiado, sin temor del mal.